Es muy fuerte la presencia de Dios. Muy fuerte. Creo que las palabras casi sobran. Me recuerdo mientras estábamos alabando, de ese pasaje en 2 de Corintios 4 que dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, a la misma semejanza como por el Espíritu de Dios. Es ahí en la presencia de Dios donde ocurren las cosas en el corazón. Por eso son tan importantes estos momentos de meternos en la presencia de Dios. Sin importar la hora o cuánto dure el tiempo, pero son momentos claves donde ocurren las transformaciones. Es en la presencia de Dios únicamente. Nosotros podemos hablar mucho, pero si su presencia no viene y no hace la obra, nada más es información, pero no hay cambio. En esta mañana quisiera tocar un tema que muchas veces he hablado acerca de la mente. La mente es algo que todos tenemos desde que nacemos, que somos chiquitos. Nosotros con la mente podemos estar con nuestros cuerpos físicos acá, pero podemos estar a miles de kilómetros recordando o pensando en lo que vamos a hacer mañana o lo que vamos a hacer pasando. Con la mente nosotros retrocedemos o avanzamos. Con la mente nosotros nos proyectamos, como quien diría. Y a veces es una lucha también, porque cuando estamos en el culto, muchas veces en esos momentos en su presencia, que se libran las batallas acá arriba en la azotea, para realmente poder entrar en ese lugar, en su presencia. Y ese lugar es uno de los campos favoritos donde el enemigo batalla. Mirando las personas que no conocen a Dios, y la mente de ellos, ¿cómo está? ¿No? Como que nacemos ya de fábrica, ya venimos fallados, porque es la mente caída, la mente que ya viene con esa tendencia hacia lo malo. Desde que Adán y Eva pecaron, ya es como que la mente ya quedó cautiva, siempre va a tirar hacia el mal, siempre. Miramos un pasaje en Efesios, capítulo 17, capítulo 4, del 17 al 20. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estaba hablándole a hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué le estaba hablando de esta manera a los efesios? Porque algo ocurre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. Pero muchas veces tenemos un corazón nuevo, pero todavía la mente, una mente vieja. Tenemos un corazón nuevo, pero con una mente vieja, todavía la cabeza tiene que ser renovada. Por eso le estaba diciendo: esto requiero que no anden como los otros gentiles. Los gentiles eran las personas que no eran judíos, que andan en la vanidad de su mente, porque así andaban ellos. Entonces hay que hacer una corrección. Eso nos habla de un cambio total. Y otra de las predicaciones que decía Pablo, decía cuando él estuvo allá en Atenas, en Hechos 17 al 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra arrepentirse es una palabra griega que significa un cambio de mente, un cambio total. A lo que nosotros llamábamos pecado, lo llamábamos no pecado, no lo reconocíamos como pecado. Es ahora reconocerlo como pecado y alejarnos, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces tiene que haber un cambio total en lo que demanda Dios. ¿Por qué? Porque dice que un día va a juzgarnos. Todos vamos a ir al juicio, todos delante de Dios vamos a ir. Entonces es importante que haya un cambio total, porque en Cristo nos da las herramientas para poder cambiar. Vemos que el mundo a veces se esfuerza y va a cursos o va a un psicólogo y tratando de cambiar. Pero lo que sucede es que las raíces están ya profundas. Ya venimos con esa falla de nacimiento. Y solamente el Espíritu Santo puede romper esas cadenas, eso que nos atan. Miraba un ejemplo, por ejemplo. En Marcos, capítulo 8, versículo 15, cuando Jesús estaba con los discípulos, dice, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no tenemos pan. Y cuando Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís porque no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, cuántos canastos llenos de pedazos alzasteis? Y le dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos canastos llenos de pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Fíjense cuán fuerte que es eso, porque a unos discípulos, estando con Jesús, escuchando sus enseñanzas, cuando Jesús les quería enseñar algo nuevo, ellos no lo captaban. Solamente vemos que recién en Lucas capítulo 24, 44, cuando Jesús aparece después de resucitado, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjense, ahí les abrió el entendimiento. Varias veces le había dicho que era necesario que él fuera a la cruz. Incluso una vez Pedro lo enfrentó y le dijo, no te acontezca, porque ellos pensaban humanamente, si Jesús sale en escena, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros dejamos todo por seguirlo a Jesús. ¿Y qué va a hacer de nuestra vida si no? Ellos no comprendían de que era necesario que se cumpliese la palabra de Dios. Pero recién en ese momento dice que les abrió el entendimiento. Esa apertura solamente la puede hacer Dios para poder comprender las cosas espirituales. Solamente Dios. Es un cambio que solamente hace Él. Y miraba, otra de las cosas que miraba también, que muchas veces cuando nosotros nacemos tenemos tendencias a hacer ciertas cosas, pero a medida que vamos caminando también se nos van pegando otras cosas. Es como que el mundo nos va llenando de basura, como quien dice, el diablo, ¿no? A través de eso. Y miraba dos testimonios de 2 hermanas preciosas en el camino del Señor. Y una de ellas contaba, ella tiene una voz muy linda, es una cantante cristiana, y ella dice que hija de padres cristianos, fue criada en el camino de los caminos de Dios,
Y dice que cuando era chica, ella en un acto en el colegio, ella cantó. Y uno de los padres le dijo, oh, qué buena voz que tenés. Vos vas a llegar muy alto con esa voz que tenés. Y es como que esas palabras que dijo entraron en su corazón. Y entonces ella empezó a desear eso. Empezó a desear la fama y la popularidad. Siguió cantando en la iglesia, seguía cantando. Pero ella tenía una meta. Y por años ella estuvo esforzándose para ser alguien de fama, de popularidad, hasta que un día Dios la enfrentó y la hizo ver, le abrió los ojos y le hizo ver que había un orgullo detrás de eso. Dios la podía usar, pero primeramente ella no de esa manera, no la iba a usar, porque de esa manera inflaba su ego, nada más. Pero solamente Dios, un día, en una reunión, ella había ido acompañando a la hermana para cantar en una convención, y es como que Dios le habló directo. Y ahí comprendió y se arrepintió hasta el día de hoy, que ella cuenta el testimonio, llora y llora, porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que era pecado eso, porque ella quería buscar su ego, inflar su ego, y no la gloria de Dios. Y hoy día Dios la está usando tremendamente, pero primeramente tuvo que reconocer, y no fue hasta que tuvo ese encuentro con Dios. Otra de las hermanas, una preciosa hermana de Dios, ella cuando era joven también, criada en la iglesia, y muchas veces ella estaba con otra chica de la iglesia, y a alguien le dijo, uy, pero ustedes parece que fueran novias, porque siempre están juntas. Y esa palabrita, sembrada en su corazón, ella empezó a pensar, ¿cómo sería? ¿Qué sería probar esa relación? Y eso empezó a germinar en su mente hasta que cayó en el lesbianismo. Y durante años estuvo atada con eso, hasta que Dios en su misericordia la llevó a un encuentro realmente, la confrontó hasta que ella cortó con esa cadena. Pero yo miraba esos dos casos, cómo entró con un pensamiento, ¿cómo sería? Lo mismo sucedió en Edén, cuando el diablo tentó a Eva, que le dijo, ustedes van a ser como Dios. Y entonces ella dijo, qué lindo esto. Y no se puso a pensar que Dios no le gustaba, que Dios había prohibido. Vamos a probar. Y hoy siempre hago énfasis en esto, que como los padres que están criando chicos, es importantísimo que estén velando en esa área, porque el enemigo siempre va a querer sembrar esas semillas para hacerlos caer. Y en estos tiempos, más que nunca, sembrar semillas de, vamos a probar a ver eso. Porque es como, y es importante sembrar los valores de la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios en sus corazones cuando son chicos. Como dice en Proverbios, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y doy fe de esa palabra porque yo soy un testimonio viviente. Mi madre me llevaba a la escuela dominical y lo que aprendí ahí, aparté de los caminos del Señor, anduve a los tumbos, pero siempre esas palabras que yo aprendí estuvieron ahí en mi corazón, hasta que un día Dios me confrontó y me sacó del pozo, dice que estaba. Pero esa palabra sembrada sigue trabajando, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero hay un fruto. Por eso es importante que los padres estén velando y orando, cada uno, y aún nuestras vidas, velando para que el enemigo, porque siempre el enemigo va a querer sembrar cizaña. Hay una parábola que dice que cuando los hombres estaban durmiendo, vino el diablo y sembró la cizaña. ¿Qué pasó? Estaban durmiendo, no estaban vigilando. ¿Y en dónde la va a sembrar? En nuestra mente, para que
de pronto lo que se siembra un pensamiento engendra una acción. Si nosotros lo abrigamos y le damos cabida, engendra una acción. Otra de las cosas que veía cuando la gente que no conoce a Dios está llena de prejuicios. Muchas veces cuando uno ha testificado y ha nombrado algo del Evangelio, como que se erizan como si fuera un puerco espín. ¿Por qué? Porque ya hay un prejuicio. Son personas que de pronto han sido criadas en una escuela católica, o de pronto personas que han tenido una mala experiencia con un hermanito de esos, entre comillas, que deja un mal testimonio, y entonces no quieren ni escuchar. Es como que se levanta una fortaleza que solamente Dios puede romper. Lo he visto varias veces. No, yo soy católico, no, yo con eso no quiero saber nada. Es como que ya hay un prejuicio con eso. Y solamente el Espíritu Santo puede romper esa fortaleza. Puede. Otra de las cosas que veía también, cuando uno le han hecho algo, lo han herido, lo han lastimado. El pastor justamente hablaba este viernes en el estudio que hay un gran porcentaje de personas que han sido poseídas por espíritus inmundos. ¿Por qué? Por el odio, por el rencor, porque le hicieron algo y eso ha sido trabajando. Porque en nuestra mente los recuerdos no mueren, quedan ahí, latentes. Y cuando vemos a la persona o recordamos eso, es como que se nos ponen los pelos de punta contra eso. Y no podemos perdonar. Pero cuando venimos al camino del Señor, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro bien claro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ese camino de perdonar es solamente, ahí hay casos que solamente el amor de Dios. Ahí lo que yo veía, cuando nosotros nos disponemos a obedecer su palabra, a poner por obra su palabra, a pesar de pronto de las heridas que me hayan ocasionado, a pesar de que hay una tendencia hacia esto, pareciera que siempre se me quiere ir para aquel lado, mi mente, siempre pensando para aquel lado. ¿Vieron eso? Es como que un piñón fijo que siempre está pensando para aquel lado. ¿Por qué? Porque hay una atadura. Y solamente Dios lo puede romper, pero nosotros es necesario que disponer. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, es ese cambio, arrepentimiento, reconocer que eso es un pecado, que a Dios no le agrada. Entonces tomar una decisión: Señor, yo no lo quiero. Me cuesta, pero cuando nosotros nos disponemos, es como que estamos poniendo el molde. ¿Vieron en los encofrados de los edificios que se hace un encofrado primeramente de madera y después se vuelca el hormigón? Nosotros, obedeciendo, a pesar de lo que nos cuesta, a pesar del dolor, obedeciendo, estamos poniendo ese encofrado y luego pedimos que el Espíritu Santo lo llene de su amor, lo llene de su perdón, lo llene de su dominio propio. Los frutos del Espíritu no están naturalmente en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no están naturalmente en nosotros. Pero si nosotros ponemos nuestra parte en obedecer la palabra de Dios, ese cambio de actitud, Dios nos va a llenar con su Espíritu y poniendo esos frutos que necesitamos para poder amar a pesar de, como decía el otro día el pastor. Ese es el amor de Dios: amar a pesar de lo que nos hayan hecho. Ese es el verdadero cambio que se opera en un hijo de Dios cuando viene y cuando se dispone a obedecerles. Otra de las cosas que veía con respecto a la mente es que Dios pide que nos renovemos, que la mente sea renovada, porque todos tenemos conceptos que ya tenemos de antes, que hemos sido formados.
Hay algunos que tienen unos padres que lo han formado con una ética, pero hay otros que no. Pero sea lo que sea, tenemos que renovarnos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula. La palabra de Dios tiene que ser nuestro manual. Así como cuando nosotros compramos un electrodoméstico o algo, tiene un manual, aunque muchas veces no le damos bolilla con tal de que enchufe y ande, pero hay un manual. Y si nosotros le hacemos caso, entonces esto va a andar bien, vamos a andar bien. ¿Cuántas veces dice en la palabra de Dios, nos exhorta a meditar en la palabra de Dios? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos renovando nuestra mente. Otra de las cosas, miraba en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra de las cosas es que para tener una mente renovada requiere una entrega incondicional y total a Dios, para poder renovar nuestra mente. Lo tenemos que hacer, esa entrega total, rendidos totalmente a Dios. Dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con eso que estamos diciendo: Señor, hasta aquí he andado a mi manera, pero quiero andar de acuerdo a tu voluntad, buscar la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, aunque muchas veces a veces no sea lo que a nosotros nos agrada. Pero como Dios ve mucho más allá, y Dios premia la obediencia, entonces rendirnos, eso exige un rendimiento total. Y en Efesios 4:20 al 24, voy a buscar en la Biblia. Es el versículo a continuación que había leído de que cómo era la condición de aquel que no conocía a Dios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y acá da una serie de consejos que son los que yo digo, los que vendrían a ser el armazón de que nosotros tenemos que poner en nuestra vida. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense, no demos lugar al diablo, no demos lugar con los pensamientos, no lo demos lugar ahí arriba. Yo veía como que la mente es un cuadrilátero donde se libran las batallas entre la carne y el espíritu. Los pensamientos que le agradan a Dios y los pensamientos que nos trae el enemigo, que nos desliza, porque la mente es como una puerta de entrada. El otro día estábamos hablando de las puertas. Bueno, una de las puertas es la mente, otra de las puertas son los ojos, otra de las puertas son los oídos. Por eso es importante estar mirando qué vemos, qué escuchamos, qué pensamos, en qué andan nuestros pensamientos, volando por ahí, dando vueltas. Y ahí en ese versículo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y solamente vamos a poder renovar cuando nos llenamos con la palabra de Dios,
cuando nos empapamos con la palabra de Dios, porque vamos a saber qué es lo que Dios dice, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. Y entonces tenemos que amoldarnos, porque dice, no conforméis a este siglo, no tenemos que amoldarnos. Vemos que cada vez la maldad está más patente. Antes es como que estaba escondida, pero ahora es como que está a flor de piel la maldad. La vemos y cada vez es como que resulta más difícil. Y es porque es como que estamos yendo contra la corriente cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que disponernos y Él va a darnos de su Espíritu. Otra de las cosas para poder renovar en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida crucificada a la carne, crucificada a nuestros deseos, aún nuestros anhelos, que estén en la cruz. Jesús, la otra vez con el pastor veíamos el día martes en el estudio, como ahora el Evangelio se ha vuelto un énfasis en la prosperidad, pero no se habla del costo, no se habla del arrepentimiento, no se habla de tomar la cruz. Pero Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un costo. Ese evangelio no cuadra muy bien en estos tiempos, pero es el evangelio que predicó Jesús, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la crucifixión. Otra de las cosas, la mente ocupada. Es importantísimo esto. Miramos esa parábola, podríamos decir que cuando Jesús cuenta que cuando el espíritu inmundo sale de un lugar y de pronto dice que da vueltas y después vuelve a mirar, a ver de dónde salí, cómo está. Y dice que haya la casa que está limpia, barrida, pero está vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelve con otros 7 peores para ocupar. Por eso es importante que esté llena, ocupada nuestra mente con la palabra de Dios, con las cosas de Dios, con lo que a Dios le agrada. Porque como dije al principio, con la mente nosotros podemos estar aquí, podemos estar pensando en mañana, en lo que vamos a hacer mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, o podemos estar recordando momentos que hemos pasado. Pero lo importante es tener la mente bien cortita para pensar, para que pueda ser un canal de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque decía ahí en Romanos 12, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estar atento, estar mirando, Señor, ¿qué es lo que a vos te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres? Andaba leyendo un artículo que dice que de pronto, hablando de un barco, de esos barcos a velas, si de pronto se levanta el viento y las velas no están izadas, el barco no se va a mover, no va a ir a ningún lado. Pero cuando las velas están izadas y sopla el viento, entonces el barco puede ir manejándolo a donde el viento lo lleva. Y cuando habla Jesús hace una comparación. Cuando habló con Nicodemo, que dice, cuando le decía que era necesario nacer de nuevo, él dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es el viento del Espíritu, a estar sensibles a ese viento del Espíritu. Pero ese es estar con las velas izadas, es como estar
atentos, escuchando la voz de Dios, porque Dios quiere usarnos, quiere llevarnos a diferentes lugares, usarnos, pero de estar atentos, eso requiere que con las velas izadas, es una linda comparación esta. Y hablando de la mente ocupada, Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y siempre me gusta ir a la raíz de la palabra. Y a veces he descubierto perlas preciosas, ¿no? Y la palabra guardado en hebreo es atesorar. En mi corazón he atesorado. Uno atesora algo de valor, de mucho valor. ¿Qué pasaría si nos dieran un fajo de billetes de 1000? ¿Nosotros lo pondríamos ahí sobre la mesa de nuestra casa o andaríamos con él? No, lo guardaríamos bien escondidito, porque es de valor. Entonces, atesorar la palabra como algo de mucho valor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra va a ser la que nos va a guardar. En los días más oscuros de mi vida, cuando estuve a punto de caer más bajo, me acuerdo que cuando vino la tentación, ahí salió una palabra que yo había escuchado hace mucho, y eso me guardó de caer más bajo. Yo nunca me olvido de eso. Esa palabra pareciera que yo la había desbandado mal, pero esa palabra estaba ahí adentro y me guardó. Y por eso es importantísimo atesorar la palabra de Dios y meditar en ella. La otra vez estaba hablando de una palabra sobre el tema de la meditación de la palabra de Dios. Eso nos habla de mantener la mente ocupada en la palabra de Dios. Y hay varios textos, después vemos Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es tremendo, esa promesa. Porque va a haber momentos que de pronto nos va a querer tumbar las situaciones, las circunstancias. Pero si nosotros nos centramos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, por eso es importante también conocer la palabra, es conocer las promesas, porque hay una promesa para cada circunstancia, hay promesas de Dios. Y si nosotros las atesoramos, cuando vengan esos momentos, Dios va a traer a nuestra mente esas promesas. Y esas promesas van a ser las que nos van a mantener con paz en medio de la tormenta. Porque Dios tiene todo el control, Dios tiene todo el poder. Para Él no hay nada imposible, no hay nada que se le escapó, ningún detalle. Incluso todas las cosas, dice, a los que aman a Dios ayudan a bien. Aún cosas que de pronto pareciera que se les salieron de control, no, a Dios no se le sale nada de control. Lo importante es que nosotros estemos, dice, por cuanto en ti, porque en ti ha confiado. Y ha confiado, es descansar en Él. En la palabra confiado, ustedes saben, miraba en hebreo, es la palabra samak. ¿Vieron las ambulancias que dicen samak? Bueno, esa es una palabra que significa acostado, descansar. Cuando ven eso es lo que Dios quiere, que descansemos en la promesa de Dios, que descansemos en su palabra. Cuando habla de confiar, está hablando de samak, confiar, descansar en Él, porque Él tiene el control, Él tiene el poder, nosotros estamos en sus manos. Y fíjense, y acá en Romanos 8, versículos 5 y 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el ocuparse, acá viene la palabra griega, es una palabra griega que dice lo que uno tiene en mente.
Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas de la carne, de aquí abajo, o las cosas de Dios, es lo que tenemos en mente, lo que está dando vuelta. Y si nosotros estamos ocupados en qué es lo que a Dios le agrada, cuál es la voluntad de Dios, dice, es vida y es paz. Es paz. En cambio, el ocuparse de la carne es afán, a ver cómo vamos a hacer, cómo me va a alcanzar el dinero para llegar a fin de mes, qué voy a hacer ante las circunstancias, quién nos va a salvar en esto. Pero cuando uno está descansando, y por eso es tan importante estar lleno del Espíritu, porque no es en nuestras fuerzas, no es, sí es una disciplina, pero es una disciplina combinada con el Espíritu Santo. Cuando nosotros disponemos nuestra voluntad, alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Y fíjense en Filipenses 4:10, 4:7, 4:6 y 7, dice, por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es un texto que muchas veces lo hemos leído y se lo predicaron, pero hay una gran verdad. La paz de Dios va a guardar nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo. Nos va a sacar de las circunstancias, Si nosotros ponemos ese problema, ponemos esa necesidad en las manos de Dios, y en las manos de Dios, Él puede hacer, pero a su tiempo y a su manera, no como a nosotros nos gusta. Por eso exige una rendición total, una rendición a la voluntad de Dios. Ya no es mi voluntad, no como yo quiero, sino como tú. Lo dijo Jesús cuando estaba allí en Getsemaní: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y si lo dijo Jesús, ¿y nosotros qué? Somos una pulga, menos que una pulga al lado de Jesús. Entonces, rendirnos la voluntad. Él lo hizo, Él es nuestro ejemplo. Rendirnos a la voluntad del Padre. Otro de los ejemplos, Marta y María. Cuando dice, aconteció en Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió estar a los pies de Jesús, escuchar su palabra. No digo que vamos a estar las 24 horas ahí a los pies de Jesús, porque todos tenemos una vida que tenemos cosas que hacer, pero es disponer nuestro corazón primero a Dios, lo más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuchar su palabra, y después Dios va a ayudarnos, Dios va a guiarnos, Dios va a encaminarnos. Marta se preocupó, vio la parte natural. María vio que estaba Jesús ahí y tenía algo para decir. Si está, por eso lo enfatizaba, aprovechar esos momentos en su presencia. Cuando viene la presencia de Dios, meternos en la presencia de Dios, olvidarnos de todo lo demás y meternos, porque ahí es cuando Dios habla, cuando Dios transforma, cuando Dios hace cosas que de pronto ni siquiera soñamos, pero Él se mueve. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Tenemos que aprovechar esos momentos. Así como María aprovechó ese momento. Estaba Jesús, se tiró a sus pies a ver qué es lo que tiene que decir. Marta de pronto vio a ver cómo podemos hacer para servir a Jesús. Pero María vio la mejor parte, dice, la cual no le será quitada. Tremendo, ¿no? Eso da para otra prédica. Y quería compartir un escrito, pero me ha sido de bendición y entonces por eso, en la mente protegida bajo la sangre. Es un testimonio de un hermano. Dice, la mente ha sido comparada con la habitación de una casa donde se entretienen a los visitantes. Todos los visitantes del triple ser de uno, o sea, espíritu, alma y cuerpo, entran a través de la mente. Luego descienden al espíritu y echan raíces y luego poseen al hombre por completo. Por eso es importante. Entran por la mente y descienden al alma y al espíritu. Y ahí de pronto, si uno le da entrada, por eso es importante. Los pensamientos son cosas audaces y atrevidas, fuertes y persistentes. Como hombres armados se introducen a la fuerza en la mente. Vienen tentadoramente, vienen de manera insinuante, vienen amenazantes, vienen de mil maneras, vienen solos, vienen en masa. Algunos esperan a la puerta de la mente y empujan y se agolpan para entrar mientras la sala está llena. Mantienen un ruido y una charla, tensan los nervios y congelan el corazón. El miedo irrumpe en la mente, nos captura y nos retiene. Amigos y enemigos, maridos, esposas e hijos, el mañana, casas, tierras, trabajo, el jugar de cualquier naturaleza y lo que fue, lo que es y lo que será, esto, aquello, impresiones, sugerencias imaginarias, demoníacas, pensamientos de amigos, enemigos hacia ti, te llegan a ti en sueños mientras estás despierto como veloces mensajeros. Todas estas cosas en diferentes formas, tamaños y sonidos acosarán, poseerán, ocuparán y reclamarán toda la atención de la mente, si se les permite. Miles están en la tumba o en una institución y otros miles están en tormentos físicos y enfermedades debido a la mente así ocupada. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas vidas están cautivas por el enemigo? Se introdujo a través de la mente, los bombardeó, los llenó y terminaron tremendo. ¿Cómo? Dice, ¿cuántas almas honestas anhelan la liberación? ¿Cómo se encuentran? Estos visitantes no pueden ser ahuyentados humanamente. Son demasiado fuertes, demasiado inteligentes para nosotros. No tienen vergüenza ni sentimiento. Échalos y enseguida regresarán. Tíralos y se levantan y vuelven a entrar. Cierra la puerta y cada uno tiene una llave maestra. Pero gracias a Dios hay una manera de liberarnos de estos pensamientos, espíritus y cosas atormentadoras. Y ese camino es a través de la preciosa sangre del Cordero de Dios una vez inmolado. Cuando mis ojos se abrieron tras el sueño, estos pensamientos de problemas pasados, presentes y futuros estaban disponibles para atormentarme. Estaba indefenso, no sabía qué hacer con ellos. Entonces el Señor me mostró la puerta en Egipto con la sangre rociada sobre y alrededor, por la cual ningún espíritu maligno y atormentador podía entrar, y que yo simplemente debía estar dispuesto a entregar mi mente a Él en impotencia, y luego reclamar y creer, y ver la sangre de Cristo por encima y alrededor, tal como esa puerta, esa habitación en Egipto. Fue un pensamiento nuevo y bendito para mí. Así lo hice. Vinieron de nuevo y dije, la sangre está sobre la puerta. El mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. No puedes entrar bajo la sangre. Ellos retrocedieron una y otra vez. Vendrían, pero simplemente señalé la sangre sobre la puerta de la mente. Pensé en la sangre de Jesús cada vez que venían. Y pronto se les acabó el poder y cesaron sus visitas. Mis tormentos cesaron y mi mente descansó mientras entregaba todo a Dios y pensaba en la sangre. El Cordero Inmaculado de Dios ha derramado su sangre preciosa por ti para limpiarte, cubrirte, liberarte y guardarte. No solo del pecado y la enfermedad, sino también en tu mente, de los tormentos y la distracción.
situaciones. La sangre es tu única seguridad. Ningún visitante mortífero, inquietante, atemorizador pudo entrar en la habitación esa noche en Egipto, donde la sangre estaba a la puerta. Querida alma atormentada 1000 veces y más real y poderosa que la sangre de aquel corderito, es la preciosa sangre del Cordero de Dios. Mira por la fe su sangre rociada sobre la mente, la puerta de tu ser, y cuando estas cosas aparezcan y llamen para llamar tu atención, levanta tus manos, alma indefensa, y apúntalas hacia la sangre de la puerta. Aplicar la sangre de Cristo a nuestra mente. Es la defensa. Otra de las armas que Dios nos ha dado, cuando habla en Efesios 6 de la armadura, en Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A través de los siglos, siempre en las batallas, siempre el hombre ha buscado proteger la cabeza. Siempre ha habido una defensa para la cabeza. Y nosotros, como hijos de Dios, Dios nos provee el yelmo de la salvación, la esperanza de salvación, apropiarnos de ella por fe, por fe. No solamente la sangre, sino el apropiarnos. Otra de las cosas, también nos dio autoridad para poder llevar cautivo en 2 de Corintios. Bueno, el texto se me escapó, pero dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tomando autoridad sobre la mente, sobre los pensamientos, y llevarlos a la obediencia a Cristo. Es algo que tenemos que ejercitar, para no dejar la mente divagando por cualquier cosa, sino centrada en la palabra de Dios, cubierta bajo la sangre de Cristo, y puesto el casco que nos protege, porque el enemigo bombardea constantemente en su bombardeo, pero protegidos, porque Dios nos da la protección. Así que bueno, hermanos, resta orar y mantenernos alertas.